19 de junio de 2020, estamos cerrando una semana de trabajo y hoy vamos a conversar con el presidente de CEPA, Federico Anliker. Hay muchas expectativas respecto a las operaciones del aeropuerto internacional, aunque sabemos que CEPA tiene diferentes áreas de trabajo, pero el aeropuerto es como el punto focal siempre de la labor que desarrolla esta institución, además del puerto de Acajutla. Pero hoy vamos a hablar precisamente de todos los elementos que conllevan el trabajo de CEPA, como por ejemplo, qué está pasando con el aeropuerto. Sabemos que está abierto solo en la terminal de carga, donde está moviendo muchas importaciones e exportaciones, y que las pistas están abiertas también para vuelos humanitarios y también para la llegada de salvadoreños de diferentes países. De todo esto vamos a tratar de abordar hoy en el espacio de la entrevista. Comenzamos poniendo algunos hechos en contexto. El Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames, la principal terminal de pasajeros de El Salvador, abrirá el próximo 22 de julio. Pero solo para el transbordo y tránsito de pasajeros, según confirmó la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, entidad a cargo de su administración. De acuerdo con el calendario, el plan para reabrir la economía tras la cuarentena por el COVID-19 será la fecha cuando iniciará la fase 3 del proceso de desconfinamiento en el país. Es de mencionar que CEPA se reunirá con los representantes de las aerolíneas con vuelos desde y hacia el aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero para definir las capacidades con las que se retomarán las actividades, tanto en vuelos como en la capacidad de viajeros en la terminal. El presidente de la Autónoma, Federico Anliker, dijo que buscan homologar con la región los nuevos protocolos para el sector para garantizar un regreso ordenado y libre de riesgos. Esta mañana conversaremos con el presidente de CEPA, Federico Anliker. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, nos da gusto recibir al presidente de CEPA en este espacio de opinión. Federico Anliker, buenos días, un gusto que nos acompañe. Buenos días, Manuel. Buenos días al pueblo salvadoreño que nos sintonizan en este viernes a tempranas horas. Estamos aquí a sus órdenes. Exactamente, Federico. Hay diferentes elementos que nos gustaría contrastar respecto a lo que ha estado ocurriendo durante este periodo de confinamiento, durante esta pausa en la que hemos estado atendiendo la emergencia y atentos a cada dato de la emergencia generada por esta enfermedad de la COVID-19. Me gustaría saber cuánto ha dejado de percibir CEPA durante este periodo de pausa, este periodo en el que las actividades han estado de una forma muy irregular debido a una situación que no depende ni del Salvador, sino es una situación que ha estado afectando al mundo. Sí, de hecho, como usted bien lo dijo, es una afectación que es a nivel mundial, internacional, claro, en toda la industria, bueno, en todas las industrias, pero en la industria aérea ha sido muy golpeada. Claro. Afortunadamente, el tema de la carga, Manuel, ha sido, como usted bien lo dijo, ha sido un pilar fundamental también para nuestras importaciones y nuestras exportaciones. Actualmente, contando a partir de enero hasta ahorita, hemos movilizado casi 9.3 millones de kilos de carga, de los cuales casi 1 millón de esos kilos son de insumos médicos y todo para el combate del COVID-19. Claro. La zona aérea de carga no ha parado. Tenemos aproximadamente días de 3, 4, 5, hasta 6 operaciones. Los vuelos humanitarios han estado también funcionando, que afortunadamente, y para buena noticia del pueblo salvadoreño, como ustedes lo han visto también en las noticias, ya llevamos solo por el Aeropuerto Internacional de El Salvador, hemos recibido casi 850 personas con nacionales que habían estado, digamos, varadas en otros países, y este día a las 10 de la mañana vamos a recibir un vuelo procedente de México también con connacionales. Recordemos que sí, obviamente estamos haciendo las cuantificaciones de lo que representa eso para la institución, pero lo que estamos ahorita más que todo es enfocado en la reapertura de la fase, sobre todo la 3 y la 4, que si usted me permite le voy a explicar posteriormente. Claro, con gusto. Sí. Pues le explico, ok. La fase 1 ahorita, comenzamos nosotros a abrir el tema de la zona del área de exportación, importación de la zona aérea de carga. Los vuelos de carga sí siempre han estado viniendo, pero el tema de la cuarentena, lo que no queríamos nosotros era que hubiesen aglomeramientos en la terminal de carga o gente que anduviera circulando en las calles. Sí. Por eso en la fase 1, a partir del 16 de este mes, comenzamos ya con la liberación de la carga general, carga perecedera, carga también que tenga que ver siempre con el tema del COVID-19, y todo lo relacionado también con el courier, que era un tema también muy álgido
pero debido obviamente a las restricciones que teníamos como país, eso estaba pues... la circulación era lo que queríamos evitar. Sí. A partir ya del 16, el tema del courier también, el tema de las encomiendas, que como no están viniendo en vuelos comerciales como normalmente lo hacen, habían estado mandando vía cargueros, aviones cargueros, las encomiendas. Sí. Estamos en la fase 1 entregando encomiendas que no sean de propósito comercial, sino que sean de propósito para uso personal, ya que hay mucha encomienda que mandan de Estados Unidos, por ejemplo, para connacionales, con ayuda pues para paliar esta emergencia. Luego en la fase 2, bueno, terminando la fase 1, tenemos también ya la autorización, hemos reabierto el aeropuerto de Ilopango para los vuelos nacionales, únicamente vuelos nacionales, al igual también que el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Para la fase 2 estamos ya previendo de que vamos a dejar operar las escuelas de aviación que están en el Aeropuerto Internacional de Ilopango. Ahí con la Autoridad de Aviación Civil y las escuelas estamos, bueno, trabajando protocolos y las escuelas próximamente nos van a presentar protocolos para que nosotros también podamos permitirles la operación debida con ningún tipo de riesgo de bioseguridad. Luego, en la fase 3, es aquí donde viene la apertura del hub, del centro de conexiones del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Como ya todos sabemos, el Aeropuerto Internacional de El Salvador es un punto estratégico en las Américas, donde conecta el norte, el sur, obviamente la región también, y claro, tenemos vuelos hacia Europa. En esta fase que comienza a partir del 22 de julio al 6 de agosto, solo se van a permitir los vuelos en tránsito, pasajeros en tránsito. ¿Qué quiere decir esto? Un vuelo que viene, por ejemplo, de Sudamérica para hacer transbordo, únicamente bajarse del avión, pasar por nuestra terminal, abordar otro avión y tomar otro vuelo hacia otro destino. No se va a permitir en este momento bajarse o salir del aeropuerto o venir a nuestro territorio, sino que es únicamente el servicio del tránsito aéreo comercial. Y a partir de la fase 4, Manuel, ya comenzamos el 6 de agosto, primero Dios, ya con los vuelos normales de operación, ya ahí con pasajeros que vengan directamente a El Salvador, que puedan salir de El Salvador también, y ya gradualmente todas estas fases, Manuel, vamos a comenzarlas siempre y cuando, y esto yo soy muy enfático, y el señor presidente Nayib Bukele lo ha sido también, en que la curva vaya en descenso. No vamos a abrir el aeropuerto, pues obviamente en un momento de desborde del COVID. Recordemos que varios aeropuertos, incluso le pongo un ejemplo, el aeropuerto de Panamá, que también es un hub importante en las Américas, tenía previsto abrir para este mes y ha movido a una fecha cercana, luego que nosotros anunciamos que íbamos a aperturar el 6 de agosto, ellos movieron su fecha también para su apertura para vuelos comerciales regulares, por decirlo así, Manuel. Federico, me gustaría que entender eso muy bien. Las fechas de operación del aeropuerto, días como el 22 de julio y el 6 de agosto, son todavía tentativas porque estamos a la expectativa de lo que puede pasar con el tema de los contagios, de lo que puede pasar con, digamos, el tema de la emergencia sanitaria en general. Eso creo que es importante que lo entiendan las personas que nos sintonizan esta mañana, porque definitivamente estamos hablando de fechas que, de acuerdo a lo que usted nos dice, son tentativas y que podrían moverse si en determinado momento la situación no mejora en cuanto a los temas sanitarios. Bueno, mire, esta es una responsabilidad compartida, Manuel. Recordemos que tiene que ver mucho la situación internacional, pero va a tener que ver mucho también la situación nacional. Es un tema en el cual el ministro de Salud, el Ministerio de Salud, el Gabinete Ampliado de Salud, si lo queremos ver así, donde estamos obviamente nosotros, vamos a ir tomando las evaluaciones. Ahorita que estamos en la fase 1, vamos a ver los resultados y vamos a ir midiendo por fases cómo han sido esos resultados para nosotros ir tomando las decisiones pertinentes. Ahora, como todos han visto y fue del conocimiento de todo el pueblo salvadoreño, nosotros estuvimos en una mesa de negociación con empresarios, bueno, en el caso nuestro, con aerolíneas, estuvimos con gremiales, no ANEP, non grata,
pero con las demás gremiales sí, con el tema de carga también hemos estado, bueno, con Coexport, etcétera. No solo el tema de pasajeros, sino que también el tema de la logística de nuestro país, y nosotros trabajamos una ruta de trabajo, una ruta de apertura. Sí. Hay compromisos mutuos con la industria, y es por eso que, como lo decía el reportaje del inicio, nosotros ya estamos con conversaciones con las aerolíneas, estamos con conversaciones con la Organización de Aviación Civil Internacional, estamos con conversaciones con la IATA, que es la Gremial Internacional de Aerolíneas, sí. Y estamos nosotros sobre todo también homogenizando, hablando con los homólogos de la región para ver qué medidas vamos a tomar y sobre todo nuestras medidas que vamos a tomar en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Ya estamos trabajando en conjunto, muy importante esto, estamos trabajando y vamos a trabajar de aquí a lo que quede para la apertura en los protocolos necesarios de bioseguridad para que el aeropuerto no sea un foco de contagio, sino que al contrario, sea un buen filtro para que el COVID no entre a nuestro país, ni tampoco vaya a salir hacia otro país. Así que en eso es lo que estamos ahorita, Manuel. Hay elementos importantes, usted ya hablaba del Tocumen en Panamá, que es un punto de llegada y de conexión también para vuelos a diferentes partes del mundo. Lo mismo pasa con el San Romero aquí en El Salvador, pero ¿qué le dice usted, Federico, a las personas que en determinado momento han venido postergando viajes y que han entrado en esa pausa obligada debido a lo que ha estado pasando a nivel global, porque los aeropuertos se cerraron en todo el planeta debido a lo que hemos estado viendo? Pero de pronto yo leí unas declaraciones suyas donde decía de que por favor no se programen vuelos o viajes en medio de estas fechas que todavía están, pues, como usted decía, sometidas a evaluación. Es decir, que mejor se programen esos viajes para más allá del 6 de agosto. ¿Sería así la recomendación? Mire, Manuel, la ruta de trabajo, la ruta de apertura está establecida, pues al final solo Dios sabrá qué va a pasar y todos estamos esperando y estamos trabajando, y es por eso la insistencia que hacemos nosotros al pueblo salvadoreño, que de verdad respetemos lo más que se pueda la fase 1, la fase 2, todas las fases, que de verdad esto no es un juego, el tema del COVID-19. Claro. Entre más nos estemos cuidando y bajemos esa curva, la reapertura va a ser mucho más fácil. Por eso hay fechas establecidas que tenemos, como le digo, que hemos trabajado en consensos con aerolíneas, hemos trabajado en consensos con las gremiales, pero todo esto va a depender cómo se vaya desarrollando el tema del COVID-19. Y lo hemos visto, como usted bien lo dijo, a nivel internacional. Estaba viendo, por ejemplo, en las noticias, justo ayer en la noche, en Florida, han tenido que cerrar aeropuertos que estaban abiertos, que nunca los cerraron, porque Florida, sí, el estado de Florida se ha desbordado otra vez, porque la gente no está siguiendo las recomendaciones. China, que había abierto otra vez ciudades y en el tema de aeropuertos y puertos, ha vuelto a cerrar, porque ha habido un rebrote del COVID-19. Por eso es la importancia y la recomendación sobre todo es esa, Manuel. Ahora, sí, yo hacía la observación a las aerolíneas, que hay aerolíneas que ya están vendiendo boletos a partir del 22 de julio para venir a El Salvador, y por eso hacemos la aclaración que en la fase 4 es cuando ya tenemos previsto abrir y que las aerolíneas abran su boletería para los salvadoreños o el extranjero que quiera venir. Recordemos que el tema turístico también se va a abrir en esa fase. Sí. Lo que queremos es también que las aerolíneas informen eso a los pasajeros, pero sobre todo nosotros como funcionarios también es nuestra obligación, es una decisión personal que cada quien puede tomar en base a las fechas que hemos dado. No hay un compromiso, como les digo, porque no está en nuestras manos, pero las fechas están establecidas para que pueda calendarizarse y hacer una proyección en base a ello. Las reuniones que ustedes han sostenido con las aerolíneas, digamos, ¿cuál es la tónica de trabajo que se ha manejado? Porque sabemos que hay mucha preocupación a nivel global respecto a las pérdidas. Sabemos que este ha sido un descalabro para el transporte aéreo
como industria en todo el planeta. Hemos visto casos como en Alemania, donde el gobierno tiene que intervenir para rescatar aerolíneas. Lo mismo ha pasado en Sudamérica, donde algunas aerolíneas han dicho, miren, estamos de verdad con el agua mucho más arriba de la nariz. Entonces, y obviamente para ellos esto es un motivo de preocupación, considerando pues que todavía estamos en una fase grave de la emergencia. Y usted leía que se había reunido con la gente de las aerolíneas. Me imagino que hay mucha preocupación en este sector, tanto por comenzar a operar como también por los puestos de trabajo que se pueden perder entre más tiempo, digamos, la industria aérea continúe paralizada. Sí, ahora lo que estamos haciendo, Manuel, es comenzar una ruta de trabajo ya establecida en base a las fechas que tenemos. Sí. Hoy ya hay unas fechas más claras. Antes, pues, estábamos en evaluación de estas fechas y hoy por hoy ya tenemos una fecha. Lo que estamos haciendo ahorita, más que todo, Manuel, es ver los temas de bioseguridad, porque toda la pandemia se trata de eso. Es un tema de resguardar la salud, de proteger la salud, y los temas de bioseguridad en los aeropuertos, en los aviones, adentro de los aviones. La nueva forma de viajar, Manuel, por un aeropuerto, o digamos, la esencia de un aeropuerto, como en todo, pues, es la era antes del COVID y hoy es la era post-COVID. Entonces, tenemos que nosotros hacer una reingeniería de todos los procesos, pero que sean, como yo le decía, muy importante, que sean homogenizados, para que una aerolínea o distintos aeropuertos pueden tener y tropicalizar sus protocolos, pero lo que queremos es que sea también una experiencia fácil, si se puede llamar así, o lo más fácil posible, para el pasajero, para los aeropuertos y las aerolíneas. En eso es lo que vamos a comenzar y estamos ya comenzando, pero bajo esa ruta es donde vamos a comenzar, Manuel, a trabajar el tema de bioseguridad. Hay elementos importantes, señor Anliker, que han marcado, digamos, la historia de la industria aérea. Quizás uno de los elementos más importantes lo encontramos con los atentados del 11 de septiembre, sí, que vinieron a darle un giro total a toda la industria a nivel no solo de Estados Unidos, sino a nivel global. Obviamente, hoy estamos ante una nueva situación, una fase de una emergencia, quizás como se ha dicho en diversas ocasiones, para la que no estábamos preparados, pero que también va a marcar un giro importante a la hora de, digamos, utilizar un aeropuerto. Sí, es correcto, Manuel. Sí, como usted bien lo dijo, con el tema de seguridad, después del 9/11, se pedía hay aeropuertos que piden hasta 3 horas de anticipación para la llegada de un vuelo. Pues hoy hay que ver también cómo siempre se va a tener que alargar los tiempos, porque ahora hay un proceso de bioseguridad que antes no existía o que se va a tener que implementar. Pero de eso se trata, que también no complicar más la situación, sino que ver de qué forma, claro, es sumamente necesario los protocolos. Si usted recuerda, Manuel, nosotros en El Salvador hemos sido un referente a nivel internacional, sobre todo en tema de aeropuertos y puertos, sí, porque nosotros antes que la OMS dictara que el COVID era una pandemia, nosotros ya estábamos con todos los protocolos necesarios en el aeropuerto, sanitización, el personal tanto del aeropuerto como aerolíneas con mascarilla, la tamización, la toma de temperatura, una serie de protocolos que eso ayudó bastante, sí, a que los puntos o los picos de rebrote de COVID no pasaran en nuestro país. Y nosotros siempre le hemos puesto mucho énfasis en eso y se lo vamos a seguir poniendo. Así que en eso es lo que estamos trabajando y vamos a comenzar a trabajar. Hoy que ya tenemos una ruta, una fecha, va el trabajo a ser más intenso con las aerolíneas, va a haber más acercamiento, va a haber consenso, que es importante que podamos ponernos de acuerdo también. Y recordemos que el aeropuerto no solo es aerolínea, sino que claro, el aeropuerto es prácticamente un bienes y raíces, porque tenemos también inquilinos, tiendas libres, tenemos tiendas, tenemos, bueno, parqueo, etcétera. Entonces, es un componente global que lo estamos viendo de una forma integral, Manuel, pero siempre bajo el enfoque de cuidar la salud. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y cuando regresemos precisamente vamos a hablar de qué puede pasar o qué el tema de la modernización del aeropuerto. Sabemos que venía caminando pues a todo vapor ese proceso de cambios en el aeropuerto internacional. ¿Qué va a pasar a raíz de esta pausa en la que hemos entrado? De eso vamos a conversar cuando regresemos con el presidente de CEPA, que nos acompaña esta mañana aquí en Hechos AM. Regresamos luego de los comerciales.
Avanzamos en la mañana del viernes. Hoy en el espacio de la entrevista conversamos con el presidente de CEPA, Federico Anliker. Estamos hablando, por ejemplo, de las operaciones del aeropuerto internacional. Antes de irnos a comerciales, anunciábamos sobre qué va a pasar con el proceso de modernización del aeropuerto a raíz de la larga pausa que hemos tenido producto de la emergencia generada por esta enfermedad de la COVID-19. Señor Anliker, ¿cómo va a quedar el proceso de modernización del aeropuerto en medio de esta situación de emergencia y qué tanto se puede atrasar ese proceso sobre el que habían muchas expectativas? Bueno, para buena noticia, el proceso continúa, Manuel. Recordemos que son fondos provisionados que vienen desde años, por ejemplo, el año pasado. Sí. Y esto ya está contemplado pues en nuestras finanzas y nuestros flujos. El tema es de que en el tema de la cuarentena sí hicimos una pausa y esa es la palabra correcta. Pusimos en pausa el proyecto, pero recordemos que en esta fase de apertura ya el tema de la construcción vuelve a abrir, siempre y cuando obviamente tomando las medidas de bioseguridad. Y nosotros somos de verdad muy estrictos en eso, porque para nosotros antes que nada es más importante la salud que cualquier otra cosa. Pero sí, ya comenzamos nuevamente la reapertura del proceso, que sigue el proceso de la construcción. Y bueno, el atraso que se va a tener son los plazos legales que nos facultaron pues para poner en pausa el contrato. Sí. Ya el contrato obviamente se vuelve a activar los tiempos y esperamos, Manuel, que a finales de este año, principios del otro, podamos tener de verdad la terminal más moderna de la región. Pero estamos muy enfocados también a trabajar en la modernización del aeropuerto que tanto lo necesita. Sabemos, como usted lo mencionaba, que el aeropuerto no solo se limita a la operación del transporte de pasajeros y transporte de carga, sino que hay otros rubros que están anexados también y otras empresas pequeñas que viven del flujo de pasajeros en el aeropuerto. Las empresas que dan servicios de transporte, las tiendas que están ubicadas dentro de diferentes áreas del aeropuerto, los negocios de alimentación que funcionan también anexados a la operación del aeropuerto. ¿Qué va a pasar con todas estas empresas? ¿Cómo están, digamos, hablando ustedes con ellos para las fases de apertura? Y esto me imagino que se va a poner a funcionar allá por el 6 de agosto en adelante, cuando ya se comience a recibir pasajeros nuevamente. Justamente, Manuel, ayer en la tarde tuve una conversación vía telefónica con un empresario muy fuerte panameño, representante de una de las tiendas libres más grandes de las Américas, por decirlo así. Y lo importante es que estamos primero en comunicación, estamos en sintonía, estamos en entendimiento, porque nosotros como autónoma, nosotros no dependemos del presupuesto general de la nación. Claro. Nosotros dependemos plenamente del 100% de nuestros ingresos. Y eso ellos también lo han comprendido. Lo que estamos buscando son salidas, soluciones legales que sean avaladas por nuestra junta directiva también, obviamente, para poder dar ese trabajo mutuo que tanto se va a necesitar, no solo en esta industria, sino que se va a necesitar en todas las industrias, pero si hay entendimiento y ya vamos, hoy que también ya hay fechas establecidas, es otro camino también que ya vamos a retomar con más fuerza, pues llamémosle nuestros inquilinos en el aeropuerto. Definitivamente que esto también implica el preservar muchos puestos de trabajo, porque aparte del personal que labora como parte del aeropuerto, pues hay mucha gente que está laborando en estos negocios de los que estamos hablando, ¿no? Tenemos que buscar un punto de equilibrio, Manuel, porque precisamente hay muchos trabajos de por medio, obviamente en la industria de las tiendas libres, etcétera. Sí. Pero también nosotros como aeropuerto tenemos también que cuidar a nuestro personal para que podamos ir, como le digo, avanzando. No va a ser de la noche a la mañana y eso estamos conscientes todos, pero lo importante es ir dando esos pasos hacia adelante para la salida de esta crisis y poder nosotros, pues obviamente, cuidar esos empleos, tanto las tiendas libres, las tiendas misceláneas que pueden haber, y también, obviamente, como usted bien lo decía, también la industria aérea, en tema de aerolíneas, etcétera. Entonces, lo que queremos es ver como industria en general, porque el tema de aeronáutico es muy amplio, claro. ver cómo podemos salir juntos en esta problemática que ha sido a nivel mundial, pues, y hacia eso vamos.
Hay elementos también importantes respecto a la operación general del aeropuerto. Ya decíamos fechas importantes, el julio 22, cuando se comience a recibir pasajeros en tránsito que no van a ingresar a El Salvador, sino que van en vuelos de conexión a diferentes partes del mundo. Pero a partir del 6 de agosto ya se comienza a recibir pasajeros nuevamente. ¿Hay alguna disposición respecto a obligar a estas personas a hacer algún tipo de cuarentena? Porque hemos visto de que en el Reino Unido, por ejemplo, ellos establecieron una fase de cuarentena para las personas que ingresen a su territorio. Pero ¿qué va a pasar en El Salvador en cuanto a los controles que se van a ejercer sobre los pasajeros que van a ingresar por vía aérea? Bueno, los controles de rigor de bioseguridad, esos definitivamente, que claro, esos también vamos a, si ustedes nos permiten los medios, venirlos a exponer, pues, porque va a ser de mucha utilidad. Ahora, el tema de cómo va a ser el proceso, si va a haber cuarentena o no, esperamos que no, porque el tema de la fase y de la reapertura, de eso se trata. Pero yo no me quiero comprometer a dar una declaración y que la gente lo tome por hecho, porque todo va a depender, Manuel, de cómo vaya evolucionando el tema del COVID a nivel internacional y al nivel local también. Entonces, por eso yo y el gobierno, el señor presidente Nayib Bukele, insistimos, esta es una responsabilidad compartida. Tenemos muchos reportes, Manuel, de gente, empresarios que han respetado obviamente el tema de las fases, pero también tenemos reportes de gente muy irresponsable, por qué no llamarlo así, sí, en lo cual han hecho una apertura como que aquí no pasó nada, y eso no debe de ser así, porque es una responsabilidad compartida que queremos como país, como nación, ir dando estas aperturas económicas que son muy importantes también, pero siempre poniendo en primer plano la salud de nuestro país y la salud de los salvadoreños. Por eso es el atento llamado que volvemos a hacer como gobierno, como Estado, de que respetemos esta fase. Las fases están sumamente claras, la ruta de trabajo, la ruta de apertura, la ruta de industrias, pero sobre todo también, Manuel, lo tenemos que hacer a nivel personal. Hemos tenido muchos reportes y me ha constatado incluso a mí que se escuchan a las cercanías o a las lejanías, se escucha a la gente enfiestada, se escucha gente que salieron como que si no pasó nada, y el gran jolgorio y la alegría y las aglomeraciones, y eso no estamos en esa etapa ahorita para no poderlo lamentar y decir, bueno, en la fase 2 o fase 3 o fase 4 o fase 5, tener que reestructurar. Por eso es una responsabilidad que todos los salvadoreños tenemos que tener, Manuel. Una de las evaluadoras de riesgo, Fitch, dijo en determinado momento que CEPA debía hacer ajustes tras la caída de ingresos producto de esta larga pausa por el cierre de instalaciones como la del aeropuerto. En este caso, usted es la autoridad en CEPA. ¿Qué dice sobre este tipo de señalamientos, este tipo de evaluaciones que hacen, en este caso, las calificadoras de riesgo? Bueno, nosotros, voy a hablar por la institución que yo presido, nosotros hemos hecho, digamos, movimientos financieros, estratégicos, internos, para reestructurar algunas ciertas deudas. En buen salvadoreño, como decimos, nos hemos apretado el cinturón, el cincho, en ciertas inversiones que estaban para hacerse este año y las hemos postergado para el otro, pero temas estratégicos como lo es la modernización del aeropuerto con la ampliación, eso sí sigue, Manuel, porque la ventaja es de que, como le repito, eso ya estaba provisionado en nuestros estados financieros. Sí. Entonces, lo que estamos haciendo es los proyectos que ya teníamos provisionados, esos iban a seguir. Otros proyectos que los teníamos en miras para este año los hemos puesto en pausa, y ahorita enfocarnos a la sanidad también, muy importante, de la economía de la institución. Pero afortunadamente hemos hecho las medidas o hemos tomado las medidas adecuadas al día de hoy para ir saliendo de esa problemática e ir teniendo algún tipo de respiro. Es importante también, Manuel, aclarar una cosa. El puerto de Acajutla ha estado trabajando a full vapor. Sí. Y eso ha sido una gran ventaja para nosotros también, como CEPA. Solo para que tenga una idea, del 1 de enero hasta la fecha hemos movido aproximadamente 2.5 millones de toneladas métricas. Eso equivale a 102,000 aproximadamente TEUs.
Y el puerto de Acajutla no ha parado en ningún momento en el tema del COVID, siempre y cuando tomando los temas de bioseguridad. Pero el tema del puerto de Acajutla ha sido un tema estratégico, sumamente estratégico para, digamos, el tema alimenticio del país. Han entrado más de 50,000 toneladas de maíz, han entrado más de 18,000 toneladas de alimentos varios, han entrado también insumos médicos o medicinas por nuestros puertos. Entonces, y el tema de la importación y la exportación general. Entonces, el puerto de Acajutla es un pilar sumamente importante, es un tema sumamente fundamental para la institución que también nos da cierto músculo económico en esta época de pandemia. Sabe que tenemos comentarios a través de nuestras redes sociales y alguien nos dice, las navieras están cobrando hasta $200 diarios por el uso de contenedores, los cuales han estado más de 2 meses por el cierre de la emergencia. Que si usted como autoridad de CEPA puede decir algo sobre este tema, nos preguntan. Fíjese, nosotros, Manuel, hemos trabajado y siempre hemos trabajado muy bien con el director Gustavo Villatoro de Aduanas. Claro. De hecho, conversábamos eso y es claro el contexto y el amigo que escribió tiene toda la razón. Y es un llamado que se les ha hecho a las navieras, tanto como Aduanas y CEPA, pero más que todo Aduanas, porque es un tema que le compete a Aduanas, pero hoy que somos un gobierno realmente articulado, pues nos estamos apoyando y lo que sucede es que nosotros cancelamos ciertos plazos, llámese de almacenaje en el patio de contenedores. Esto es para ayudar a paliar el problema que pasamos como pandemia comercial, por decirlo así. Nosotros cancelamos esos pagos, pero las navieras no quisieron cancelar esos pagos al usuario. Y esto tuvo que haber sido de la mano, ya que es un tema, es una cadena en la cual nosotros no estábamos cobrando almacenaje de esos contenedores precisamente porque había una restricción de movilidad y por otras razones también que puede tener X o Y empresario o comerciante, pero las navieras se estaban aprovechando de ese cobro y ellos siguieron con ese cobro. El director de aduanas sacó incluso un comunicado que se dio a las navieras también y es un tema que lo vamos a tener muy en mente, Manuel, porque se trata, si queremos salir como país, todos hemos tenido que ceder. En el caso, pues, vuelvo y repito, en el ejemplo de nosotros, los plazos de excepción de pagos de almacenaje, que es un ingreso alto para nosotros, pues nosotros decidimos, bueno, ponerlos en pausa y obviar esos pagos, pero las navieras no. Entonces es un tema que tuvo que haber ido muy de la mano y es lamentable que lo hayan hecho, Manuel. Una interrogante que siempre pues nos asalta cuando hablamos del funcionamiento de los puertos, en el caso de El Salvador, es qué va a pasar con el puerto de La Unión, Federico. Considerando de que sabemos que este puerto ha estado siendo financiado por las operaciones incluso del mismo aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Correcto. Sí, es un tema prioritario que tenemos en esta administración, Manuel. Siempre lo ha sido desde el principio. Si usted recuerda, y los amigos que nos sintonizan y los medios, nosotros desde nuestros primeros días de la gestión comenzamos a reactivar un montón de actividades para tanto la concesión del puerto, que es muy importante, para el país sería importantísimo porque ha sido un elefante blanco dormido que le cuesta mucho dinero y lo hemos desperdiciado como país. Nosotros lo que queremos es la reactivación. Nosotros estamos trabajando muy de la mano con el gobierno de Japón, con JICA, la institución japonesa, sí, con PNUD estamos trabajando con muchas instituciones para darle vida y para darle forma a este proceso que tiene que llevar de una forma legal y transparente, sobre todo para poder poner el puerto a disposición de un buen operador y que esto venga a generar polos de desarrollo y todo lo que conlleva un buen puerto operando en una zona estratégica que se puede hablar de muchas formas. Llámese, podemos reactivar con los países vecinos algún tipo de canal seco, podemos reactivar otro tipo de industrias, pesca, turismo, etcétera, en ese puerto. Estamos ahorita en la fase de los estudios. Yo siempre lo he dicho, Manuel,
yo no soy partidario de muchos estudios porque toda la vida ha sido un estudio tras estudio tras estudio. Estamos haciendo uno, pero uno bueno y uno que sirva. En eso es lo que estamos enfocados ahorita, Manuel. También el tema de la reactivación del ferry por medio de que opere en el puerto de La Unión por este tema de la pandemia y desde antes. Usted sabe que el tema del ferry es un tema que lleva más de 30 años y nadie lo ha podido echar a andar por falta de voluntades, por ineptitud, por lo que le quiera llamar. Y nosotros estamos a un paso muy cerca de la reactivación del ferry con Costa Rica y con Panamá. Nosotros queremos hacer el puerto de La Unión que sea un punto logístico importante, estratégico para nuestro país, que sea de mucho interés para el comercio y que sea de mucho interés también y que sea de funcionabilidad para generar tanto empleo que se necesita en la zona oriental. Sabemos, señor Anliker, que ustedes son una parte operativa en cuanto al manejo del aeropuerto, el manejo de las importaciones y las exportaciones con el tema de los puertos y también la etapa de carga que tiene el mismo aeropuerto internacional. Pero, ¿cómo ve usted la situación? ¿Qué tanto se puede complicar la situación del rescate económico, de la activación de la economía y que, digamos, las importaciones y las exportaciones se mantengan a flote cuando vemos una serie de desacuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo por temas de diversa índole que tienen que ver con la misma situación de la pandemia? Ahora pues está en debate el tema de la reactivación de la economía y aquí tiene un papel importante, en este caso la Asamblea Legislativa, cuando tiene que ratificar fondos. ¿Qué tanto puede impactar toda, digamos, la actividad económica, ya que ustedes son un termómetro al ver, digamos, el tema de las importaciones y exportaciones que entran y salen por los puertos y los aeropuertos? Sí, correcto, Manuel. Mire, nosotros, si usted recuerda el plan de despegue económico que lanzó el presidente Nayib Bukele, en el caso nuestro, el tema de los puertos y aeropuertos son estos temas que hemos estado conversando, que son temas muy importantes para la economía del país. Claro. Nosotros, en mi caso, como CEPA, como institución CEPA, y obviamente el gobierno y todas las instituciones que compone el gobierno, estamos nosotros a full vapor trabajando de la mano. Como yo se lo comentaba al principio, nos hemos reunido con muy buenos empresarios, nos hemos reunido con gremiales, muy buenas gremiales, pero lamentablemente estamos viviendo en nuestro país un bloqueo terrible, tóxico, nefasto para nuestro país de parte de la Asamblea Legislativa y otros personeros también que tienen intereses oscuros, querer provocar un caos tanto de salud como económico en nuestro país. Eso es lamentable, el pueblo salvadoreño se ha dado cuenta de ello, nosotros lo condenamos, nosotros como institución y como gobierno vamos a hacer cueste lo que cueste para sacar adelante nuestro país. Tenemos el apoyo de la gran mayoría del pueblo salvadoreño y hacia eso nos vamos a enfocar. Pero son realidades que estamos viviendo, que son lamentables, que deberíamos de estar ahorita unidos, dejar la politiquería, la política, los tiempos electorales a un lado. Lo que tenemos que y tendríamos que estar son todos los órganos del Estado unidos, trabajando hacia el mismo rumbo, que es sacar nuestro querido El Salvador, que la gran mayoría amamos. Y tenemos que nosotros también articularnos con los demás también, las demás instituciones, y parar ese bloqueo, como repito, que es nefasto para nuestro país, que no le trae nada bien. Pero como gobierno, el pueblo salvadoreño ha visto que nosotros estamos haciendo hasta lo imposible. De verdad, como lo dijo el presidente Nayib Bukele, es un milagro lo que estamos haciendo, no teniendo herramientas, no teniendo recursos que nos ha quitado la Asamblea Legislativa. El único propósito es crear un caos económico, crear un caos de salud y sacar réditos, según ellos, político en febrero de las elecciones de alcaldes y diputados. El pueblo salvadoreño, Manuel, está muy claro de la situación del país. El apoyo hacia el presidente Nayib Bukele es sumamente amplio, el apoyo hacia el gobierno es sumamente amplio y nosotros lo que estamos haciendo es trabajando de la mano con el pueblo salvadoreño y con los verdaderos buenos empresarios y con las verdaderas buenas gremiales que están con esas buenas intenciones de que saquemos adelante nuestro país y de una vez por todas. ¿Percibe usted, Federico, entonces que el tema sanitario pues está poniendo en un segundo plano, el tema de la agudización de la crisis económica también está pasando a un plano digamos terciario y la situación está enfocada únicamente en asuntos electorales? ¿Lo ve usted así?
Sí, sí, Manuel, correcto. No hay otra explicación, porque si de verdad hubiera una voluntad de priorizar la salud del pueblo salvadoreño, y por qué no decirlo, la economía también, porque Sí. muchas acciones van de la mano, pero hemos visto que se jactan que le han dado miles de millones de dólares al gobierno cuando ellos solo han aprobado pero no han ratificado, y el gobierno no ha recibido un tan solo centavo de esos miles de millones de dólares. Tenemos préstamos importantísimos que organismos internacionales nos han dado al presidente Nayib Bukele con intereses sumamente bajos que no se van a encontrar, y el dinero se está escaseando y el tiempo corre y no vamos a encontrar ese dinero, esas tasas, en dado caso se llegara a lograr que nos ratifiquen esos préstamos. Ahí viene el tema económico, ahí viene la cadena. Son voluntades y son intenciones oscuras de ciertos personeros, de cierta gremial que quiere crear un caos en nuestro país para señalar y criticar. Si señalar y criticar es lo más fácil. Si aquí lo que se quiere es salvadoreños que se enrollen las mangas y se metan al terreno a trabajar y a sacar adelante nuestro país. Eso es lo que requerimos, y hacia eso nosotros estamos dispuestos y hemos dado esos pasos importantes en el tema económico con las gremiales, con los buenos empresarios. No quiere decir que en todo hemos estado al 100% de acuerdo, pero nos hemos enfocado en los puntos en común, en los puntos importantes que van a ayudar a que esta reapertura, a que estas fases sean un éxito, que la economía en nuestro país, la reapertura y todo sea un éxito, pero siempre priorizando la vida de los salvadoreños. La salud es lo más importante que tenemos como seres humanos. Muy bien, Federico, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana de viernes. Le deseamos pues éxitos en sus labores en CEPA y éxito también en estas fases de activación de la economía y de activación del aeropuerto internacional. Muchas gracias, Manuel. Un saludo a todos los salvadoreños, tanto en el territorio nacional como internacional, porque sé que tu programa es visto por mucha gente alrededor del mundo. Un cordial saludo a ellos, y aquí estaremos nosotros informándoles todos los avances que vayamos teniendo nosotros en el tema que es de mucha importancia en este momento de la reapertura de nuestros aeropuertos y puertos. Muchas gracias. Muy bien, buen día. Vamos nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos. Estamos a la expectativa del tráfico y también de otros temas que forman parte de la agenda informativa en ese cierre de semana, en ese viernes ya 19 de junio de 2020. Pausa y regresamos.